donde dice: vuestros ojos lo verán y diréis, sea engrandecido más allá de los límites de Israel. Y dice el Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pero dice: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces siempre debemos entender que Dios juzgará las actuaciones de los hombres y que sus juicios no son como los juicios de los seres humanos. Como dicen algunos maestros, para no comprometer a nadie, en algunos planetas se hacen juicios a la ligera contra hermanos. Por allá en otras galaxias se dicen cosas contra un hermano y el que lo dice tapa su boca diciendo: no me crea, pero los juicios de Dios no son así. Los juicios de Dios no son así. Son en verdad. Y eso lo golpea bastante a uno. Porque a veces uno habla según su parecer. Pero el que a mí me parezca no significa que sea verdad. Pero tenemos nuestro punto de vista. Por eso si algo se juzga, debe juzgarse conforme a la palabra. No porque a mí me parece. Entonces dice: porque son los oidores de la ley los justos ante Dios. Romanos capítulo 2, verso 13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Cuándo? En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Usted mire que no es conforme lo que dijo Julano, lo que dijo Sutano, lo que pensó, sino juzgará Dios los secretos. Porque a veces nos podemos mostrar demasiado rectos. Por eso Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Qué base tomará? ¿Cómo lo hará? Por medio de Jesucristo, el único justo. Y conforme a lo que dice la gente, no, Señor, conforme a mi evangelio. Es el verso 1 con el que empieza este capítulo, dice: por lo cual eres inexcusable,
hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a sí mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Ese texto es un texto que nos pone a pensar a uno. Entonces sigo con las otras galaxias, porque hay planetas donde la gente dice mucho de los demás. Entonces, ¿es correcto llamarle Señor, Señor? Sí, claro. Pero no por llamarle Señor, Señor, entro al reino de los cielos. Porque el mundo hoy juega a decir Dios le bendiga, amén, estamos en victoria, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Cómo vas? Prosperado y en victoria. Pero no es eso lo que salva al ser humano. Esas son frases que se han tomado del cristianismo, del positivismo. Pero a nosotros nos salva es la fidelidad a Dios. Eso nos salva, ser fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, ser fieles. Pero ¿está malo decir Señor, Señor? No, no está malo. Pero al decirlo debemos aceptar lo que implica que Jesús sea el Señor. Para los judíos era tremendo decirle Señor a alguien, porque hablar del Señor es hablar del soberano, hablar del dueño, hablar del gobernador, hablar del maestro, del guía. Entonces ellos no a todo mundo le decían Señor. El que no acepta lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo podrá llamarle Señor? Entonces, si no hay una aceptación directa de lo que Dios exige, ¿cómo podré reconocerle como mi Señor? Entonces decimos Señor, Señor, cuando cantamos, cuando oramos, y en toda profesión de ser discípulos, decimos Señor, Señor. Al llamarnos cristianos y miembros de una iglesia, que es una profesión hermosa, pero se requiere mucho más que pertenecer a una organización. Se requiere mucho más que decirlo a través de un cántico. Se requiere mucho más que el ser motivados a lanzar una frase que guste, que llame la atención. Implica que debe haber conocimiento de quién es el Señor. Y debe haber un reconocimiento.
Cuando yo tengo el conocimiento, sé, pero cuando reconozco, interiorizo ese saber para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, como lo reconozco, me someto a Él. Bendito el nombre del Señor. Jesús en ese capítulo 10 de San Juan dijo: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y oyen mi voz y me siguen. Bendito el nombre del Señor. Entonces, debemos aprender de Él. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que no dice que el evangelio es duro. Hay hermanos que dicen: es que el evangelio es muy duro, muy complicado. Y entonces se ponen en contra de lo que Jesús dice, porque Él dice que su yugo es fácil y su carga es, eso quiere decir que es liviana, y que Dios no ha puesto carga pesada sobre nosotros, ha puesto carga llevadera. Y su yugo, un yugo fácil, es decir, que no aprieta demasiado hasta tallarnos y pelarnos y sacarnos sangre. No, un yugo fácil y ligera su carga. Pero hay que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad de corazón, el evangelio será duro, complicado. La oración hablaba mucho de las personas que están en la iglesia y están en la iglesia como si los tuvieran amarrados en la iglesia. Y todo el tiempo están en el Facebook buscando a ver qué facilidades. Y hay personas que le preguntan a uno: hermano, ¿verdad? En alguna parte me preguntaron una vez: hermano, ¿verdad que ya las mujeres evangélicas del consistorio dio facilidad para que pongan pantalones? Hermano, ¿verdad que las evangélicas ya se pueden pintar las uñas? Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Todo. ¿No ve que dice que todo le es lícito? ¿Pero conviene? Pero estamos buscando como el escape, amarraditos. No, es que nos tienen amarrados. ¿Cuándo será que sueltan un poquito? Suelten. No. Ahí es donde el evangelio se hace duro, se hace difícil. Pues no hay humildad en el corazón. Entonces esa carga se hace pesada. Porque estoy mirando el mundo y me estoy saboreando. Uy, por estar en la iglesia. Ay, no, ¿hasta cuándo? Señor, venga porque estoy cansado. No, Él no viene porque usted esté cansado. Él viene porque es su propósito ya. Bendito el nombre del Señor. Pero hay que guardar lo que Dios ha establecido en su palabra, guardarlo en nuestros corazones. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso hace que el evangelio no sea difícil. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él mismo nos trajo. Él nos trajo. ¿Y cuánto demoró usted para... Él lo trajo? ¿Cuánto demoró usted para aceptarle una propuesta al Señor?
Hay quienes pasaron años, hay quienes pasaron meses, semanas para aceptarle una propuesta al Señor, y algunos le aceptaron la propuesta y mantienen que rechazan lo que aceptaron. Pero es la fidelidad a Dios la que nos salva. La fidelidad. No es el decir tanta cosa, porque decimos muchos. Entonces esa fidelidad a Dios implica obediencia. Basta con oír. El oír es una parte. Bienaventurados los que oyen, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero también dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Fidelidad es ser hacedor de la palabra. Eso es fidelidad, ser hacedor. Dice que no basta solo con bautizarnos. Oiga bien, no estoy diciendo que no es importante ser bautizado. Porque si usted se hace bautizar hoy y mañana sigue tal cual como venía, sin empezar a dejar que el Espíritu Santo haga cambios en su vida, no sirvió de nada. Solamente se comprometió con Dios, adquirió más compromisos, pero es como el que se endeuda. Es como el que debe 1.000.000 y presta 1.500.000, paga ese 1.000.000 y queda con 500. No ha hecho nada. Entonces, lo que salva al ser humano es esa fidelidad, el hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Un verdadero arrepentimiento. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. No es completa. Se necesita vivir conforme lo que el Señor manda en su palabra. Hay enseñanzas básicas. Pero es menester, hermano, aplicar la importancia de ese: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús, hermano, lo dijo de esa manera. Muchos me dirán en aquel día. Porque es que a nosotros nos parece que repetir amén, repetir aleluya y cantar y movernos y hacer una cosa y hacer la otra, y qué bonito, gloria a Dios, qué bueno el culto, nos parece que eso es el todo. Pero hay gente que hace un culto muy interno y lo hacen razonado. Romanos 12 habla del culto racional, porque es bonita la liturgia que manejamos y es reunirnos y cantar juntos. La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso es muy bonito, pero el culto que manda la parada es el culto racional. Dice, ese verdadero culto que yo le doy a Dios, porque puedo cantar y puedo hacer cantidad de cosas y no estar agradando a Dios. Entonces,
No podemos ser metal que resuena, ni podemos ser un címbalo que retiñe. Porque a veces sonamos mucho, así como suena la charrasca aquí, como suena la caja y la charrasca. Esos son címbalos que retiñen. El creyente puede llegar a ser así, Dios lo libre a usted y me libre a mí. Pero el propósito de Dios es que no seamos solo címbalos que retiñen. Y habla hasta de las lenguas. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces, esto debe servirnos de reflexión. Es la palabra del Señor, es para reflexionar. Porque en últimas, hay un texto que llama mucho la atención. No sé si usted habrá leído detenidamente el Salmo 139. Léaselo bien detenidamente cuando esté en casa. El verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Entonces, el por qué ser fieles y ir más allá del decir. Porque Dios discierne desde lejos nuestros pensamientos. Ojalá y fuera tan fácil. Es que Él discierne nuestros pensamientos. Mire, hay cosas que yo tengo aquí desde que empezó el culto, estoy luchando con un pensamiento de algo. Y entré al culto, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y hasta ahora no lo digo, pero Dios lo sabe. Porque Él me conoce. De hecho, hay cosas que Él las pone en el corazón, porque Él tiene el control. Entonces, evangélico, hay que vivir en verdad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Porque llegará el día donde Dios juzgará los secretos de los hombres. Ese día tiene que llegar. Y lo hará en verdad. Entonces, más que decir, es vivir rectamente. La palabra goteó como lluvia. Así le dijo Dios al pueblo: goteará mi enseñanza como lluvia, como el rocío. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y todo el tiempo gotea la enseñanza.
El escritor dijo: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Primero de Crónicas 29:17. Y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esa voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Eso fue la oración de este gran hombre de Dios. Tú que escudriñas los corazones. La rectitud, generalmente, hermanos, hablaríamos de justicia en nuestro castellano. Es un atributo de pureza moral que en sentido pleno le pertenece solamente a Dios, porque Dios es el único santo, santo, santo. Los pueblos antiguos lo conocieron como el Santo de Israel. Nosotros le conocemos como el Santo también. Él es verdaderamente recto. Pero Él nos imputa una justicia, una rectitud que ciertamente es de Él, pero Él le imparte a la iglesia a través del Espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa justicia que nos es imputada por la fe, esa rectitud. Nuestra rectitud se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz. La rectitud de Cristo es puesta en nosotros y somos vistos como rectos delante de Dios, aunque realmente somos dignos de conmiseración, dice el texto, dignos de muerte, dignos de condenación, pero Él nos imparte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías 61 verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación. A usted, a mí, nos vistió de vestiduras de salvación, nos rodeó de manto de justicia, como a una novia nos atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de todas las naciones. Luego, la justicia, entonces, ¿cómo debe? Debe andar en justicia. Debe andar de una manera recta. Porque es que nosotros nos justificamos mucho. Hermano, yo soy humano. Soy humano, y todo el tiempo nos justificamos con nuestra humana debilidad. Pero ¿valdrán justificaciones ante Dios? Esa es la forma de nosotros esconder nuestras realidades. Pero ante Dios no valen tales justificaciones. El cántico de Moisés habla de las perfecciones de Dios. Nosotros lo sabemos, lo hemos cantado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. ¿Por qué lo adorará? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso desde el principio ha goteado como lluvia la enseñanza, la doctrina, ha destilado de los labios del Señor, ha destilado un lenguaje atractivo, un lenguaje hermoso pronunciado hacia la congregación. Bendito el nombre del Señor, porque es el propósito de Dios cultivar un pueblo santo, celoso y de buenas obras. Un pueblo recto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la semilla o riega la tierra y hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para que la envíe. Por eso la palabra sigue fluyendo y sigue cayendo y sigue cayendo, porque es propósito de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Hermano, en Él no hay sombra de variación. Él es firme en su decir y su hacer. Él es recto, hermanos, es recto. De su boca lo que sale es rectitud. No puede haber en un creyente algo que contrarie o contraríe lo que Dios ha establecido en su palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él tal nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La corrupción no es suya. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Y creo yo que aquí hay muchos nacidos por la palabra. Muchos. ¿Recuerdan lo que dice San Juan 1:11 y 12? Dice que los hijos de Dios son los que han nacido de su palabra. No nacieron por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la palabra. Y hablamos del nuevo nacimiento, hermanos, porque todos llevábamos una vida un poco torcida, pero Él nos tomó y nos enderezó a través de la palabra. Nos enderezó. Quitó un poquito de allí, lo puso allá y fue enderezando nuestros pasos, afirmando nuestros pasos. Lo hizo a través de la palabra, de la palabra. La corrupción no es suya, Él es Dios de verdad, Dios justo, todopoderoso, hacedor de maravillas, sanador de nuestras enfermedades, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Que un cristiano aquí alabe el nombre de Jesús esta mañana. Aleluya.
Que un cristiano adore el nombre de Jesús en esta mañana. Él es la roca cuya obra es perfecta. La actitud es su fidelidad que debemos profesar todos los cristianos. El creyente debe profesar fidelidad. Así como lo dijo el patriarca Holt. Él dice, me vestía de justicia. En ella me cubría. No en la justicia propia. Porque seguramente hacemos cosas y pensamos cosas, pero él dice, me vestía de justicia y en ella me cubría como con manto y diadema. Era mi rectitud. Cubierto de justicia. Cubierto de la justicia. Puede vindicar la vida de alguien esta mañana. Oh, aleluya. El salmista lo dijo, de tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos mi rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda violentos. Era lo que él podía hacer como ser humano, guardarse entre los humanos. Es lo que usted y yo podemos hacer como ser humano. Nada que corrompa mi vida espiritual, nada de eso. A ello no me voy a acercar. Voy a permitir que Dios vindique mi justicia, que Dios me restaure en mi forma de vida. Es decir, yo voy a hacer lo que a mí me toca. Porque pretendemos que Dios lo haga todo. Vivir en rectitud. Pero entonces pretendemos que Dios lo haga todo. Hasta que Dios no me quite las ganas de emborracharme, no dejo de emborracharme. ¿No será que se debe pensar en que es malo y yo puedo cohibirme de cosas? Hasta que Dios no arregle mi condición. Mire, que Dios me quite la tentación, porque entonces no voy a poderle ser fiel. ¿Usted no cree que uno puede hacer un esfuerzo? Voy a hacer, Señor, lo que me toca, y tú haz lo que a ti te toca. Lo tremendo de esto es que Él ya hizo lo que a Él le toca hacer. En el Calvario se consumó el trabajo. Allá se consumó, en el monte Gólgota, del que se quería hablar la semana antepasada, porque todo llegó hasta el Gólgota. Hasta el Gólgota llegaron los acusadores, hasta el Gólgota llegó el chisme, hasta el Gólgota llegó la mentira, hasta el Gólgota llegó el pecado, hasta allá llegó, y todo lo enclavó en el Calvario. Las justicias nuestras se enclavó allá y trajo su justicia para nosotros. Todo llegó hasta allá. Por eso el quehacer del creyente, el quehacer del creyente. Porque una desavenencia con el hermano y que Dios lo arregle. No. Eso hay que arreglarlo entre nosotros. No es que Dios lo arregle.
un problema familiar y que Dios lo arregle. No, eso se arregla entre nosotros. Dios ya hizo lo que le tocaba hacer y nos suministra el Espíritu, poder para hacer. Espíritu Santo. La iglesia se llena del Espíritu Santo. La iglesia siente la presencia de Dios y Él a través de su Espíritu nos anima, nos lleva a estancias a las cuales no pensábamos llegar. A veces uno se siente indigno de lo que Dios hace porque realmente no somos dignos, porque Él sigue haciendo y sigue haciendo a nuestro favor, sigue haciendo. Pero la tarea suya y mía, evangélico, es no decir tanto, sino hacer, vivir en justicia, vivir rectamente. Sus caminos son rectos, hermanos. Sí, somos débiles. ¿Quién dijo que no somos débiles? Somos débiles, pero Él es fuerte y nos ha dado su Espíritu para que seamos fuertes. Bendito el nombre del Señor. No solamente al hablar. Yo, hermano, me enfrento cuando salgo de un culto, me enfrento a un mundo el cual es más que habladuría. Allá todo se mueve en secreto, todo se mueve en secreto. Lo que digo puede ser usado en mi contra, pero tengo a Dios que conoce los secretos, conoce lo más íntimo del corazón. Él sabe hasta dónde puedes. Él lo sabe. Él lo sabe. Cuando vienes al culto, Él te da las fuerzas. Por eso no vaciles en nada cuando vienes al culto. Y cuando Dios te dice hay que hacer algo, no vaciles en hacerlo, no dudes en hacerlo, porque te está dando el arma para que tú salgas a enfrentar al que allá en secreto está esperando para atacarte, para acosarte. Pero hay que vivir en rectitud. Cuando salgo en la rectitud de mi corazón, en la rectitud de mi corazón, soy tardo para hablar, pero tengo visión de lo que debo hacer. Actúo cuando debo actuar y lo hago bajo el influjo del Espíritu Santo. Que tu vida sea gobernada por el poder del Espíritu Santo. Yo le voy a invitar a estar de pie. Que Él nos ayude a vivir en rectitud. Cristiano, a Él le agrada la rectitud. Y sigue brotando. Sigue fluyendo la fuente. Sigue fluyendo. ¿Por qué no ora conmigo esta mañana? Diciéndole: Señor, quiero hablar menos. Quiero vivir en rectitud. Hay uno más aquí con quien Dios quiso hablar. Aleluya. Yo siempre orando al oído de alguien.
Algo que quiso decir esta mañana. ¿Por qué no exclama conmigo? Habla, Señor, que tu siervo oye. Dios. Yo quiero invitar a alguien que quiera traer una situación al Señor. Porque Él es justo y recto. Y ama la justicia. Aleluya. Señor. Hay alguien aquí que debe reconciliarse con el Señor. Reconcíliate con Cristo esta mañana. Reconcíliate con Él, habla con Él esta mañana. Hay una situación que debes arreglar con Dios. Hermano, lo siento así del Espíritu. ¿Tú entiendes? Vamos a levantar nuestra mano al cielo. Y a decirle, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Ayúdame.